todavía. Tía Lan. ¿Sí? Está lleno. Trae, yo lo agarro. Comeremos pronto. Bueno, Bueno. Mindy. Lilan, hola. ¿volviste? Sí. Esta mañana, mamá y Lilian vinieron a ayudar con el arroz. ¿Mamá está aquí? Sí. ¿Estás cansada? Estoy bien. Ven, déjame. ¡Papá! ¡Volviste! Shinju, qué alta estás tras solo 2 años. Claro que sí. Minji, Mamá, te ves saludable. lo estoy. Estaba preocupada por ti. Escuché que en Jiangsu arrestaron a varios de la iglesia. Mamá, estoy bien. Bueno, lavémonos y a comer. De acuerdo. Muy bien. Mindy, ayúdame con esto. Mindy, ¿Sí? me enteré de que trabajarás en la iglesia con el hermano Song. Sí. ¿En qué deber estás ahora? ¿Quién, yo? Diaconisa de riego. Estupendo. Antes tenías un carácter muy arrogante y eras muy terca. ¿Has logrado cambiar un poco? Claro que sí. Todos podemos cambiar. Tienes razón. Tu hermana ha cambiado mucho en estos 2 años. Minji, ¿Sí? seguro que creciste mucho en estos 2 años fuera. Al hacer el trabajo de la iglesia sentí tener carencias al enseñar la verdad para resolver problemas. En muchos problemas no veía claras las cosas y no podía enseñar bien. Al final vi que no tengo las realidades de la verdad. Sí, Aunque antes hablara bien, solo era doctrina. Me he dado cuenta de que no podemos lograr nada sin las realidades. cierto. ¿Qué tal las reuniones con los hermanos y hermanas? ¿Están progresando? Pues ahora todos están nerviosos. Ven que no tienen las realidades de la verdad y les preocupa ser castigados en el desastre. ¿Tienes ya una senda para llevarlos hacia ellas? Solo podemos leer detenidamente las palabras de Dios con ellos y practicar la verdad. Es la senda más directa. Estoy de acuerdo. Empezaremos por practicar la verdad. Es el camino para experimentar. Sí. Por cierto, déjame contarte algo sobre tu hermana, Lilan. Ah, Como diaconisa de riego, tiene algunos problemas. Hermana Lee, tengo otra pregunta. ¿Cómo experimentaste el juicio y castigo de Dios? Cuéntanos tu experiencia. Sí, así es. cuéntanos. Cuéntenos. Hace más de medio año que crees en Dios. Debes conocerte por medio de su palabra. Y luego practicar la verdad y abandonar la carne. Entonces tendrás experiencia, ¿no? Si tú no practicas la verdad, no te sirve de nada oír las experiencias de otras personas. Desde que empecé a creer en Dios, tuviera los problemas que tuviera, los resolvía yo misma y nunca recurría a nadie. ¿Has pagado ese precio? Si no buscas la verdad, no la ganarás por muchas experiencias que oigas. Muy bien, aquí terminamos hoy. Hermana Lee, ¿Sí? me gustaría darte un consejo. Adelante. Lo que acabas de enseñarle a la hermana Fang es poco práctico. No le señalaste una senda de práctica y la reprendiste un poco. La hermana Fang aún es nueva. Actuar así podría hacer que se sienta limitada. ¿No le dije que buscara la verdad según la palabra de Dios? ¿Eso no es una senda? Como no se esfuerza con la palabra de Dios y no acepta su juicio ni su castigo, no le sirve de nada escuchar a otros. Además, todo lo que dije es cierto. ¿Eso es reprenderla? Mi tono fue algo duro, pero fue por su bien. ¿Pueden resolverse sus problemas si no soy dura? No hace falta que reprendas a nadie para resolver problemas.
Solo puedes regar eficazmente a los nuevos fieles si los ayudas con amor. Si sigues hablando así, los demás se sentirán limitados y no se atreverán a abrirse en las ¿Se sentirán reuniones. limitados? Eso demuestra que no aceptan la verdad. ¿Se sentirían limitados si la aceptaran? Si eso es todo, me voy. Leland en las reuniones suele hablar de doctrina y reprende a la gente. También presume y ningunea a otros. Otros diáconos y yo hemos hablado con ella, pero no lo acepta y tiene prejuicios contra nosotros. Como es tu hermana, quizás sería mejor que hablaras tú con ella. Ya está. Es tarde. ¿Leland no ha vuelto? A veces pierde la noción del tiempo. Ponla ahí. Bueno, Mamá, ya llegué. Minji. ¿volviste? Ajá. Llegas tarde a casa. Los nuevos fieles estaban ansiosos e hicieron muchas preguntas. Ajá. Así que tuve que hablar un poco más con ellos. Toma un poco de agua. Gracias. Llevas más de medio año como diaconisa de riego, ¿no? Así es. ¿Has progresado? ¿Qué tal tus resultados en el deber? Han sido buenos. Aunque a veces tiendo a ser demasiado franca. Quiero señalar problemas que veo en los demás. Y a veces mi tono es un poco impaciente. Estoy tratando de cambiar eso. Es bueno buscar un cambio. Los creyentes en Dios deben buscarlo. Sí. Leland, ¿Sí? me contaron que tiendes a hablar de doctrina, que no resuelves problemas prácticos, que reprendes a la gente y que algunos se sienten limitados por ti. ¿Es cierto? ¿Quién te lo contó? Esa es una gran exageración. Minji, ¿tú me conoces o no? No puedes escuchar solamente una versión. Cuando los hermanos y hermanas denuncian tus problemas, lo hacen por tu bien. ¿Por qué piensas que me lo contaron? ¿No crees que fue para que te ayudara? Considéralo así. ¿Por qué no lo aceptas? Dices que buscas cambiar, pero si denuncian tus problemas y no los admites, ¿cómo vas a cambiar? Tienes una actitud equivocada. Primero dime si tienes alguno de estos problemas. Admito que tengo estos problemas. Pero las cosas no son del todo como dices. Tengo un carácter algo arrogante, pero no he hecho nada malo. Minji, como diaconisa de riego, paso ocupada el día entero, enseñando a unos y resolviendo los problemas de otros. Algunas veces mi tono es algo duro y reprendo a la gente. Es para que se haga el trabajo. Para los que salen del paso en el deber, ¿serviría no reprenderlos? Los líderes nunca ven mis méritos y siempre critican mis fallos. Deben de tener prejuicios hacia mí. Mira, tiendes a defenderte. ¿Por qué no buscas la verdad cuando te podan y tratan contigo? Los líderes y diáconos señalan tus problemas para ayudarte, no para molestarte. Recibámoslo de parte de Dios. Si amas la verdad, aunque la gente tenga razón en parte, debes aceptarlo y reflexionar. Si esto te ayuda, ¿por qué no reconoces algo bueno? Hablas de doctrina y reprendes a otros. ¿No es demasiado arrogante tu carácter? ¿Cómo puedes hacer bien el trabajo de riego así? Como tenemos un carácter corrupto, busquemos la verdad para corregirlo. Esa es la vía para progresar en la vida, ¿cierto? Tienes razón. Tengo que recibir de parte de Dios y hacer introspección. La cena está lista. ¿A comer? Atención, atención. Lugareños tomen nota. El país va a reprimir los credos religiosos.
Si descubren alguna reunión o predicación, denúncienla de inmediato. Habrá recompensa. Repito. Hola. Hola. ¿Quién es él? Nunca lo he visto. Señor He. ¿Sí? El tofu de su tienda es bueno. Quiero encargar más. Muy bien, hablemos dentro. Hermana Fang, ¿Sí? escuchamos sobre la última reunión. Sí. ¿Qué tal tu estado desde entonces? Cuando la hermana Lee señaló mi problema, al principio me sentí incómoda. Pero hice introspección y vi que tengo carencias. Aunque aparente estar ocupada en el deber, mi carácter vital no ha cambiado mucho. Y no soy alguien que busque la verdad. La hermana Lee hizo bien en tratar conmigo y no estoy negativa. Gracias a Dios. Ahora mismo no tengo del todo claro cómo lograr cambiar mi carácter. Hermano Song, hermano Lee, ¿podrían hablarnos de esto? Sí. Buena pregunta, y vale la pena hablar de ello. Si queremos cambiar nuestro carácter, lo principal es aceptar el juicio y el trato de Dios. Hacer introspección y ver la realidad de nuestra corrupción. Así podemos detestarnos, arrepentirnos y cambiar. Sí. Leamos primero 2 pasajes de la palabra de Dios. De acuerdo. De acuerdo. Página 933. Antes de que el hombre fuera redimido, muchos venenos de Satanás ya estaban plantados en su interior. Y después de miles de años de la corrupción de Satanás, el hombre tiene una naturaleza que se resiste a Dios. Así, cuando el hombre es redimido, es solo una redención en el que se le ha comprado por un alto precio, pero la naturaleza venenosa en su interior no se ha eliminado. El hombre que está tan sucio debe pasar por un cambio antes de volverse digno de servir a Dios. Por medio de esta obra de juicio y castigo, el hombre llegará a conocer plenamente la esencia inmunda y corrupta de su interior, y podrá cambiar completamente y ser purificado. Solo de esta forma puede ser el hombre digno de volver delante del trono de Dios. Toda la obra realizada este día es con el fin de que el hombre pueda ser purificado y cambiado. Por el juicio de la palabra y con el refinamiento, el hombre puede desechar su corrupción y ser purificado. Amén. Amén. Ahora el siguiente pasaje. Lo leeré yo. Excelente. Página 1332. El último pasaje. De acuerdo. En cuanto demostráis lealtad, presumís y exigís recompensas por pequeñas contribuciones. Despreciáis a los demás cuando demostráis obediencia. Y desdeñáis a Dios tras realizar alguna tarea menor. Por recibir a Dios pides dinero, regalos y halagos. Te es doloroso dar 1 o 2 monedas. Cuando das 10, deseas bendiciones y ser tratado con distinción. Es ofensivo hablar u oír hablar de una humanidad como la vuestra. ¿Hay algo digno de alabanza en vuestras palabras y acciones? ¿Quiénes cumplen su deber y quiénes no? ¿Quiénes lideran y quiénes siguen? ¿Quiénes reciben a Dios y quiénes no? ¿Quiénes donan y quiénes no? ¿Quiénes predican y quiénes reciben la palabra? Y otros más. Todos ellos se alaban solos. ¿No os parece esto risible? Aunque sabéis bien que creéis en Dios, no podéis ser compatibles con Él. Aunque sois conscientes de que sois inútiles, persistís en alardear. ¿Acaso no sentís que vuestro sentido se ha deteriorado hasta ya no tener autocontrol? Con un sentido así, ¿seríais aptos para relacionaros con Dios? ¿No teméis por vosotros en este momento crítico? Vuestro carácter se ha deteriorado y sois incompatibles con Dios. Siendo esto así, ¿no es risible vuestra fe? ¿No es absurda vuestra fe? ¿Cómo vas a enfrentarte a tu futuro? ¿Cómo vas a elegir la senda por la cual habrás de caminar? Amén. Amén. En mis años de fe he aprendido que es fácil sufrir un poco en el deber, pagar un precio y hacer buenas acciones. Sí.
Pero las actitudes satánicas son muy tercas. Cierto. No es fácil transformar un carácter arrogante. Yo soy una persona muy arrogante. ¿Cómo podía esforzarme y hacer algo de trabajo? Me creía más apto que nadie. Hacía que los demás me hicieran caso en todo y rara vez aceptaba sugerencias. Mis hermanos y hermanas se sentían limitados por mí y no me daba cuenta. Fue después de algunos fracasos, el juicio y el castigo, que comprobé que en mi deber había demasiados descuidos. No veía los problemas con nitidez y actuaba sin principios, y eso perjudicaba el trabajo de la iglesia. Frente a la realidad, vi que tenía demasiadas carencias y que debía cooperar con los demás y aprender de sus puntos fuertes. Sí. Entonces aprendí a ser más discreto. Y cuando algo pasaba, buscaba los principios de la verdad. Y era capaz de renunciar a mí mismo, de escuchar opiniones ajenas y de cooperar en armonía. Gracias a Dios. Era más eficaz en el deber y vivía con algo de semejanza humana. Gracias a Dios. Con mi experiencia, ahora entiendo lo valioso del juicio y el castigo de la palabra de Dios. Demos gracias a Dios. Sin ser castigado, juzgado y tratado, y sin pasar por fracasos y reveses, es imposible cambiar un carácter corrupto. Eso es. No nos libraremos de la corrupción sin el juicio de Dios. Así es. Dios realiza la obra del juicio en los últimos días y revela la verdad de nuestra corrupción. Si reflexionamos y nos conocemos dentro de la palabra de Dios, podemos reconocer la verdad de nuestra corrupción y entonces podemos arrepentirnos. Sí. Cierto. Aunque no estemos totalmente libres de pecado, después del juicio, las pruebas y la refinación, al final estaremos completamente purificados. Sí. Al experimentar la obra de Dios, no podemos saltarnos ninguna etapa, sobre todo la de la poda y el trato, muy beneficiosa para la gente. Sí. Sí. Si queremos el visto bueno de Dios, debemos pasar por muchas pruebas y refinaciones. Será un momento de gran sufrimiento. Ahora bien, al ser juzgados, podados y tratados, ¿no es esto el amor de Dios? Lo es. Sí. Es el amor y la salvación de Dios. Amén. Sí. Demos gracias a Dios. Con su enseñanza entiendo que he de aceptar más el juicio de Dios para arrepentirme y transformarme sinceramente. Sí. Gracias a Dios. Hemos de aceptar más el juicio y el castigo. ¿Ya están todos aquí? Hola, hermana Lee. Estos son los nuevos himnarios que traje para todos. Lo estaba esperando. Miren. Hermana Fang. Gracias a Dios. Hermano Chen. Ahora será fácil aprender Toma. a cantar. Seguro que sí. Por fin, qué alegría. Hermana Así Liu. es. Sécate. Gracias. Qué excelente. Qué impresión más bonita. Sí. Muy bonito. Son muchos signos por aprender. Sí. Ya casi comenzamos. ¿Por qué no ha venido la hermana Ye? La última vez no vino. ¿Habrá pasado algo en su casa? Ah. Es la líder del grupo y no viene a las reuniones. ¿No le importa la vida de iglesia? Sí. Un líder de grupo debe actuar como tal. Quizá le pasó algo. Normalmente llega a tiempo a las reuniones, ¿cierto? Sí. Nada debe de obstaculizar las reuniones. Si no viene cuando hay un problema, ¿es eso abandonarlo todo? No se toma en serio las reuniones. ¡Qué irresponsable! Si en las reuniones leemos solos la palabra de Dios, nuestra comprensión es limitada. Necesitamos que alguien nos enseñe la verdad. Qué suerte que la hermana Lee esté aquí. Siento llegar tarde. Aquí está la hermana Ye. Bien. ¿Qué hora crees que es? La última vez no viniste a la reunión y ahora llegas tarde. ¿Así debe comportarse un líder de grupo? No llevas ninguna carga. Sucedió algo en casa. ¿Y quién no tiene problemas? Si todos hiciéramos como tú, ¿cómo se haría el trabajo de la iglesia? ¿Quién se ocuparía de la vida de iglesia? Sales del paso en el deber y eres irresponsable.
Como líder de grupo eres responsable de la entrada en la vida de tus hermanos y hermanas. ¿Cómo puedes retrasar las reuniones? No practicas la verdad y siempre criticas a los líderes y diáconos. Hay un problema con tu carácter. Ya no puedes ser líder de grupo. A partir de ahora, la hermana Liu será la líder. La hermana Ye es una líder de grupo muy responsable. Sí. Se retrasó por algo que pasó en casa. No hay que destituirla por eso. Sí. Hermana Lee, la destitución de un líder de grupo es algo que se debate con los líderes y diáconos, ¿no? Sí. Que la releves directamente va en contra de los principios. Sí. Debes debatirlo con los líderes y diáconos y decidir después. Correcto. Si informo de esto a los líderes y diáconos, accederán a ello. Debemos resolver los problemas cuando se presentan, ¿no? No podemos demorar la entrada en la vida de otros. Suficiente. Está decidido. Iniciamos la reunión. Ahí estás. Volviste. No los esperaba. ¿Podemos hablar? ¿A dónde fuiste? A mi suegra le dio un infarto y la hospitalizaron. Le llevé comida. ¿Es grave? Está mejor. Saldrá en unos días. Hablemos dentro. Claro. De acuerdo. Queremos que la hermana Fang riegue a los nuevos fieles. Tú la conoces bien. ¿Te parece adecuada? La hermana Fang tiene buena humanidad. Está dispuesta a buscar la verdad cuando pasan cosas. Es responsable en el deber. Me parece adecuada para eso. Fantástico. Hay algo. A partir de ahora, se deben entender con la hermana Liu. Ella es la líder del grupo. A mí me destituyeron. ¿Cómo es eso? Hermana Lee, destituir a un líder de grupo es serio. ¿Cómo pudiste destituir a la hermana Ye por tu cuenta sin debatirlo con nosotros? Eso va en contra de los principios. Siempre sale del paso en el deber y no asiste normalmente a las reuniones. Además es arrogante. Siempre se aprovecha de los fallos de otra gente. No se conoce en absoluto y no tiene entrada en la vida. Como líder de grupo, solo entorpecía la entrada en la vida de sus hermanos. Me estaba responsabilizando de la vida de los hermanos y hermanas cuando la destituí. La hermana Ye me parece muy cariñosa con sus hermanos y hermanas. Cuando pasan las cosas, es capaz de buscar la verdad, de reflexionar y conocerse. Y es responsable en el deber. Sí. No observo ningún problema grave en ella. Eso es porque no la entiendes. La hermana Ye sabe comportarse bien delante de los líderes y obreros, pero es distinta cuando no la miras y no hace trabajo práctico. Le he hablado varias veces de esto, pero se niega a cambiar. Y últimamente, llega tarde a las reuniones. Los hermanos la han discernido y no la quieren de líder de grupo. La destituí a petición de todos. Lilan, ¿es cierto lo que dices? Ya investigamos tu destitución de la hermana Ye. La hermana Ye llegó tarde porque su suegra estaba en el hospital. Es una situación especial. Además, nadie pidió su destitución. La destituiste tú, arbitrariamente. Además, tu evaluación de la hermana Ye no es objetiva. La hermana Ye vio tu problema y te advirtió para ayudarte, pero no lo aceptaste, así que la destituiste por tu cuenta. Te vengabas y rechazabas a una disidente. Dices que los hermanos y hermanas te lo pidieron. ¿Eso no es mentir y engañar? Este asunto nos demuestra que no solo careces de principios, sino que también mientes y engañas. No temes a Dios de corazón. Qué peligroso que cumplas así con el deber. Es fácil ofender el carácter de Dios. Cierto. Admito que tengo un carácter arrogante y mal genio. Pero no acepto que digas que actué arbitrariamente y me vengué. Al destituir a la hermana Ye, me estaba responsabilizando de la vida de mis hermanos y hermanas. ¿Qué tiene eso de venganza? Me acusas infundadamente.
Incluso ahora, sigues discutiendo, justificándote y no aceptando la verdad. ¿Por qué no puedes presentarte ante Dios, orar y hacer introspección? Sí. ¿Debatiste con todos la destitución de la hermana Ye? ¿Se decidió por consenso? No. Fue decisión tuya. Eso va contra los principios. ¿Te niegas a admitirlo? Dijiste que la hermana Ye llegó tarde a la reunión. ¿No era un caso especial? ¿Llegó tarde adrede? Consideras un problema cosas que no lo son. Y sabes muy bien cuál es tu intención cuando haces esto. La iglesia es de Dios y del pueblo escogido de Dios. No es propiedad privada de nadie. ¿Cómo actúas arbitrariamente? Sí. Es peligroso que ataques y excluyas así a otros. Es fácil ir por la senda del anticristo. Debes hacer introspección. He sufrido y he pagado un alto precio en el deber. Aunque haya hecho mal, no puedes decir que perturbo y voy por la senda del anticristo. No es justo afirmar que es un problema enorme, ¿no? Lilan, dices que te has esforzado en el deber, pero ¿qué trabajo práctico has hecho? ¿Qué problemas has resuelto al pueblo escogido de Dios? Estas son cosas del pueblo escogido de Dios. No te corresponde a ti decidirlas. Muchos denunciaron que sueles hablar de doctrina y reprender a la gente, y que aprovechas el puesto para presumir y que te elogien. Eres igual que una funcionaria del PCCH. Lo más grave es que, cuando te revelan, no solo no buscas la verdad ni haces introspección, también albergas odio y resistencia, te defiendes y mientes descaradamente. No creo que aceptes la verdad. No me extraña que no cambiaras en los años que llevas creyendo en Dios. Si no eres capaz de hacer introspección ya, y aún no aceptas la verdad ni admites tus errores, estás en peligro. Entiendo. No puedo decir nada. De todos modos es problema mío, y no acepto la verdad. Debo reflexionar. Voy. Qué bien que estén en casa. Hermanos son. Hola. Adelante. Gracias. Lilan, venimos a verte. ¿Lavando? Ah, hola. Hola. Mamá, ¿Sí? te trajimos unas verduras. ¿Cómo has estado? ¿Cómo crees tú? Estoy reflexionando. Lilan, te podamos y tratamos contigo sin malicia. Sí. Solamente queremos que reconozcas tus problemas, para que en el deber puedas buscar la verdad, actuar con principios y hacer bien el trabajo de riego. Correcto. ¿No es bueno poder reflexionar y lograr conocernos? ¿Ver que nuestra naturaleza es arrogante y arrepentirnos y cambiar de corazón? Sí. No estén aquí afuera. Entren para hablar. De acuerdo. Lilan, leamos un pasaje de la palabra de Dios. De acuerdo. Cuando sufrís una pequeña limitación o dificultad, es bueno para vosotros. De tenerlo fácil, os hundiríais y entonces, ¿cómo podríais estar protegidos? Hoy se os da protección, porque sois castigados, juzgados y maldecidos. Se os protege, porque habéis sufrido mucho. Si no, habríais caído en la depravación. Esto no es dificultaros las cosas intencionadamente. La naturaleza del hombre es difícil de cambiar y debe ser así para que su carácter sea cambiado. Hoy ni siquiera poseéis la conciencia ni la razón que tenía Pablo, ni tenéis su conciencia de sí mismo. Siempre tenéis que ser presionados y siempre tenéis que ser castigados y juzgados con el fin de despertar vuestro espíritu. El castigo y el juicio son lo mejor para vuestra vida. Cuando haga falta, también debe sobreveniros el castigo de la realidad. Solo entonces os someteréis del todo
Sin este castigo y juicio oportunos, ¿quién sabe lo arrogantes y lo depravados que os volveríais? Este castigo y juicio os han traído hasta hoy y han preservado vuestra existencia. Si se os siguiera educando usando los mismos métodos que los de vuestro padre, ¿quién sabe a qué mundo entraríais? No tenéis la menor capacidad de autocontrol y autorreflexión. Para aquellos como vosotros, si solo seguís y obedecéis, sin causar ninguna interferencia o interrupción, mis objetivos se cumplirán. ¿No haríais mejor en aceptar el castigo y el juicio de hoy? ¿Qué otras elecciones tenéis? Amén. Amén. Cierto. El castigo, el juicio, la poda y el trato son el mejor modo de cuidarnos y protegernos. Sí. También son la mejor forma que tiene Dios de salvarnos. Cierto. 离开处处想着神，时时念着神，时时为着神，时时为着神，说话做事把身家利益放到首位，这样才能符合神的心意，才能符合神的心意。 Bueno, quería informarte de algo. ¿De qué? Últimamente, en su deber como diaconisa de riego, Lilan es impetuosa. En las reuniones, reprende a los demás desde su posición. En la última reunión, la hermana Jean le preguntó cómo corregir el hecho de salir del paso en el deber. Se puso muy impaciente y empezó a reprender a la hermana Jean. ¿Cómo que todavía sales del paso en el deber? ¿Hace cuánto que crees en Dios? ¿Por qué no practicas la verdad? ¿Eres una persona que cree sinceramente en Dios? Si no valoras la oportunidad de cumplir con el deber ahora, será muy tarde para lamentarlo cuando caigas en los desastres. La hermana Lee no enseña la verdad. No resuelve problemas, reprende y lastima a la gente. ¿Sigue siendo adecuada como diaconisa de riego? ¿Deberías evaluarlo según los principios? He visto que la hermana Lee suele presumir en las reuniones. Habla de cuánto abandona, se esfuerza y sufre. Y con eso algunos nuevos fieles la idolatran y admiran. ¿No va por la senda de Pablo? Sí. Este problema de Lilan es muy evidente. Atrae a la gente ante sí, no la atrae ante Dios. En realidad, Lilan ya no es adecuada para la labor de la iglesia. Hay que destituirla. Solo piensa en su estatus. Y si es destituida, ¿no se abandonará del todo? Dios mío. Quiero proteger el trabajo de la iglesia, actuar según los principios y no fiarme de mis emociones. ¿Tienen todos clara la conducta de Lilan? Sí. Como diaconisa de riego por más de medio año, siempre habla de doctrina, presume y ningunea a otros, los reprende desde su posición, los limita y no enseña la verdad para resolver problemas. Eso es. Si alguien señala sus problemas, lo reprime y se venga y destituye a su antojo. Cuando los líderes y diáconos la podan y tratan con ella, pone excusas, no admite sus errores. Y no se conoce en absoluto. Ya ha pasado más de un mes y no muestra signos de arrepentimiento. Si sigue como diaconisa de riego, entorpecerá la entrada en la vida del pueblo escogido de Dios. Correcto. Dada esa conducta constante, Lilan no es apta para seguir como diaconisa de riego. Aconsejo destituirla. Según los principios de destitución de líderes y obreros, Lilan no sabe hacer un trabajo práctico, no acepta la verdad, hace las cosas sin principios.
y cumple con el deber según su voluntad. No es adecuada para ser diaconisa de riego y debe ser relevada. Votemos a mano alzada. Apoyo la destitución. Yo también. Yo también. Yo también la apoyo. Conforme. Conforme. La iglesia entera podrá votar la destitución de Leland en la reunión de mañana. Bien. De acuerdo. Mamá. ¿Cómo está Leland? Leland, ¿qué tal tu estado estos días? No es malo experimentar fracasos y reveses y ser revelados en el deber. Cierto. A mí también me destituyeron hace 2 años. En ese momento estaba triste y muy avergonzado. Pero tras reflexionar, descubrí que mi carácter era demasiado arrogante. Que siempre era arbitrario en el deber, que no buscaba los principios de la verdad. Y que por ello perturbaba el trabajo de la iglesia. En esencia me oponía a Dios y ofendía su carácter. Fue allí que comprendí la voluntad de Dios. De hecho, con mi destitución me protegió. Fue su salvación para conmigo. Tu hermano te habla. Escúchalo. Según las palabras de Dios, mientras experimentas la obra de Dios, por más que falles, seas podado, tratado o revelado, estas cosas no son malas. La poda, el trato o la revelación no son una condena. Son la salvación de Dios y la mejor oportunidad para llegar a conocerte. Puede traer un cambio de rumbo a tu experiencia de vida. Sin ello no tendrás ni la oportunidad, ni la condición, ni el contexto para entender la verdad de tu corrupción. Amén. Sin importar qué experimentemos, ni si somos revelados o destituidos, el corazón de Dios siempre es bondadoso. Hay que darle gracias y aprender la lección. Cierto. No estés triste. Debemos obedecer, reflexionar y corregir nuestros errores. Esto es bueno. Sí. En este tiempo, puedes predicar el Evangelio. Calma el corazón y come y bebe más palabras de Dios. Según el principio de las elecciones de la Iglesia, concluyó la última ronda de votaciones para elegir diaconisa de riego. Estos son los votos de cada grupo. Iniciaremos el recuento de votos. De acuerdo. Yeshin, Senji, Yeshin, Sankyang. Muy bien, se leyeron las papeletas. Según los votos de los hermanos y hermanas, Sankyang 10 votos, Senye 19 y Ye Shin 23. La hermana Ye recibió más votos y es elegida diaconisa de riego. Gracias a Dios. Sí. No lo entiendo. ¿En qué es mejor que yo? La hermana Ye es muy cariñosa y muy responsable en el deber. Será una buena diaconisa de riego. ¿Por qué será buena? ¿Es tan leal en el deber como yo? ¿Es capaz de renunciar y esforzarse más que yo? A mi modo de ver, tienes muchos deseos de estatus. Te destituyeron. Debes reflexionar correctamente y arrepentirte. Cuando hayas cambiado, te elegirán a ti. Tengo una curiosidad. Ahora que me destituyeron, veremos quién hace mejor el trabajo de riego. ¿Cómo puedes decir algo así? ¿De qué carácter provienen esas palabras? Tu estado parece bueno. Debes de haber aprendido bastante por la destitución. Sí. Después de mi destitución, hice introspección. Tengo carácter arrogante y reprendo a la gente desde mi posición. Y eso limitó a mis hermanos y hermanas. Les debo muchísimo a ellos.
De hecho, quería arrepentirme. Pero los líderes de la iglesia no me dieron una oportunidad. Simplemente me destituyeron. ¿Acaso no me están reprimiendo y castigando? ¿Quién no exhibe corrupción en el deber? Quiere arrepentirse, por lo que se merece una oportunidad. Hermana Lee, dices que los líderes no te dieron una oportunidad, pero no es cierto. Tenemos que hablar desde la conciencia. En el último mes, ellos te han enseñado muchas veces sobre la verdad. Los he visto hablar contigo más de una vez. ¿Y dices que no te han dado una oportunidad? Cuando ven que exhibes corrupción y te la señalan, te están ayudando con amor. No puedes decir que te estuvieran reprimiendo. Correcto. Vi que los líderes y diáconos de la iglesia hablaron contigo. Pero siempre te defiendes y justificas. Tienes un problema de actitud. Si no es malo que traten con nosotros, ¿cómo puedes considerarlo tú así? Cierto. ¿Me defiendo y me justifico? ¿Me destituyen y reprimen? ¿Y no puedo explicarme? Hermana Lee, tu destitución como diaconisa de riego se aprobó por votación del pueblo escogido de Dios. No te destituyó una sola persona. No puedes quejarte siempre de los líderes. Así es. Tienes aptitud y no eres mala persona. Deberías aceptar la poda y el trato, y arrepentirte y transformarte. Sí. Todos esperamos que te arrepientas sinceramente. Si eres capaz de conocerte y transformarte, todos nos alegraremos por ti. Y te volveremos a elegir diaconisa de riego. Eso es. ¿Por qué no dejan de pedirme que me conozca a mí misma? ¿No tienen ningún problema los líderes de la iglesia? ¿Por qué no hacen ellos introspección cuando se equivocan? Me parece que tienen prejuicios hacia mí y que se alegran de mi destitución. Hermana Lee, siempre piensas que los líderes tienen problemas. ¿Pero qué tienen que ver sus problemas contigo? Sí, exacto. Creemos en Dios por nosotros mismos, no por nadie. Lo importante es que podamos salvarnos. Correcto. ¿Tu inquietud por los problemas ajenos implica que te has arrepentido y has progresado? Ellos son quienes deben resolver sus problemas. Si tienes amor en el corazón, puedes ayudarlos. Pero ahora, haz introspección y corrige tu propia corrupción. Sí. Cuando somos podados, tratados y relevados del deber, es una buena ocasión para reflexionar y conocernos, ¿no crees? Sí. Sí. Leamos un pasaje de las palabras de Dios. De acuerdo. De acuerdo. Página 1053. Yo lo leeré. Claro. El hombre vive en medio de la carne, por lo que vive en un infierno humano. Y sin el juicio y el castigo de Dios, el hombre es tan inmundo como Satanás. ¿Cómo puede el hombre ser santo? Pedro creía que el castigo y el juicio de Dios eran la mejor protección del hombre y la mayor gracia. Solo a través del castigo y el juicio de Dios, el hombre podía ser despertado y odiar la carne y odiar a Satanás. La disciplina estricta de Dios libera al hombre de la influencia de Satanás, lo libera de su propio y pequeño mundo y le permite vivir en la luz de la presencia de Dios. No hay mejor salvación que el castigo y el juicio. En su vida, si el hombre quiere ser limpiado y lograr cambios en su carácter, si quiere vivir una vida que tenga sentido y cumplir su deber como criatura, debe aceptar el castigo y el juicio de Dios, sin dejar que se aparten su disciplina y sus azotes, para que se pueda liberar de la manipulación y la influencia de Satanás y pueda vivir en la luz de Dios. Sabe que el castigo y el juicio de Dios son la luz y la luz de la salvación del hombre, y que no hay mejor bendición, gracia o protección para el hombre. Amén. Amén. El juicio y el castigo de Dios nos ayudan a conocernos a nosotros mismos y nos libra de nuestro carácter corrupto. Díganme, ¿qué líder u obrero no demuestra corrupción en el deber? ¿Por qué se empeñaron los líderes en destituirme? ¿Cómo le llaman amor? Sí. En el deber has renunciado y has sufrido mucho.
No debieron destituirte por tan poca cosa. Deberían haberte ayudado con amor. Cierto. Como diaconisa de riego, sufrí mucho y pagué un alto precio. Invertí mucho tiempo, soporté el mal tiempo y me esforcé. Regaba a los nuevos fieles con todo mi ser y nunca demoré el trabajo. Al menos, se me debería haber reconocido el esfuerzo, ¿no? Todo el mundo tiene corrupción. Pero cuando vieron que yo mostraba arrogancia y reprendía a la gente, me destituyeron. ¿Eso es justo para mí? ¿No me están reprimiendo? ¿No creen que eso es lo que hacen los falsos líderes? Hermana, iniciemos la reunión. Sí. Hermana, déjame acabar primero. Si ni siquiera ahora podemos aprender a discernir las cosas, la iglesia caerá en tinieblas. Recibimos noticias de que el Partido Comunista volvió a dictar órdenes secretas. Sí. Intensificará esfuerzos por detener a creyentes en Dios. Las aldeas ya están registrando a los creyentes en Dios. Debemos tener más cuidado cuando nos veamos. Así es. Y debemos poner más centinelas. De acuerdo. Iremos a cada grupo a organizar las cosas. De acuerdo. De acuerdo. ¿Alguna pregunta? Yo no. Pues hablemos de la situación de la hermana Lilan. Lleva destituida más de un mes y aún no demuestra conocimiento de sí misma. Últimamente en las reuniones dice que los líderes no le dieron una oportunidad y que la reprimieron destituyéndola. Difunde esas cosas cuando ve a los hermanos y hermanas y todavía no reflexiona ni procura conocerse. He hablado con ella, pero discute, pone excusas y no acepta nada. ¿Pueden ustedes hacer algo más para ayudarla? Hace unos días la hermana Wan dijo que, según la hermana Lee, los líderes la destituyeron para castigarla y que le pareció injusto. Es comprensible que se angustie tras su destitución, pero no debería expresar falsedades como estas en las reuniones. Esto afectará la vida de iglesia. Lilan dice cosas que afectan los resultados de otros, de la lectura de la palabra de Dios. Sí. ¿Por qué no dejamos que solo haga reuniones en casa? De acuerdo. Aquí concluye la reunión de hoy. Muy bien. Cosí unos forros para libros. Se los traigo. Muy bien. Aquí tienes. Ten. Gracias. Lo cosiste muy bien. Me gusta el color. Sí, están muy bien hechos. No cumplí bien con el deber y me destituyeron. ¿Cuánto les debo a Dios y a mis hermanos y hermanas? Ahora que puedo hacer algo para todos, me siento un poco mejor. No te culpes en exceso. Cuando eso sucede, se ora más a Dios y se busca la verdad. Cuando comprendas la voluntad de Dios, superarás este obstáculo. Sí. ¡Mamá! Voy. Tengan, disfrútenlos. Gracias. ¿Saben? Solo se basaron en algunas denuncias de gente sin discernimiento para decidir destituirme. ¿No les parece sesgado su juicio? Ahora tengo claro que todos estos líderes y diáconos son falsos. Hermana Lee, hablemos con temor de Dios. No podemos juzgar a nadie a la ligera. La iglesia te destituyó por tu conducta constante y según sus principios de destitución de personas, y se aprobó por votación unánime en la iglesia. No lo decidió ninguna persona concreta. Debes recibirlo de parte de Dios y reflexionar. Es evidente que los líderes me reprimen y ahora tú no me dejas contar la verdad. Y me insistes en que haga introspección. ¿No estás hablando de manera altisonante? Eres muy engreída. No sabes más que proteger y obedecer a los falsos líderes. No creo que tengas nada de discernimiento. Lilan, ¿qué dices? ¿Por qué siempre condenas a los demás? ¿No ves que perturbas la vida de la iglesia? Hermano Lee, ¿Sí? Nos vamos. Muy bien. Lilan, los hermanos y hermanas te ayudan con amor y no lo aceptas, sino que los juzgas. ¿Por qué eres tan irracional? ¿A quién juzgo yo? Lo que dije es cierto. Además, solo tengo un carácter arrogante. Ninguno de ustedes me dio ni una oportunidad. Buscaron una excusa para destituirme. Lo que hacen es reprimirme.
¿Quién te reprime? Soy tu hermano. ¿Cómo iba a reprimirte? ¿Acaso hablé tanto contigo porque quería destituirte? No quería hacerlo, sino que aceptaras la verdad y te transformaras. ¿No lo entiendes? Todos hablamos muchas veces contigo y ni siquiera mostraste remordimiento. Si hubieras admitido tu error y mostrado algo de remordimiento, no habríamos llegado al extremo de destituirte. No sabías lo que te convenía. ¿A quién puedes culpar sino a ti misma? Mírate, sigue siendo desafiante y difundiendo juicios en las reuniones. Será un peligro si sigues perturbando así. ¿Perturbando? ¡Te has pasado de la raya! Lee Min-ji, me reprimen y he padecido un gran tormento. Y tú no me defiendes en nada. Solo sigues el juego a esos falsos líderes que me hacen esto. Creo que también eres un falso líder y que deberías hacer introspección. ¿Cómo? ¿Cómo puedes decir algo así? ¿Ah? Soy tu hermano. Jamás te haría daño. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Sigues malinterpretándome? Sí, te malinterpreto. ¿Por qué estás tan enojada? Lo que dice tu hermano es por tu bien. Todo es por mi bien, pero si me odia. Ay, vaya. ¿Cómo es que no sabes lo que te conviene? Mamá, tú lo viste todo. Mira a Lilan. ¿Cómo puedo ayudarla? Está enojada conmigo. Ya no te preocupes por ella. Es su carácter. Ten paciencia. Yo tampoco puedo hacer nada. Aquellos entre los hermanos y hermanas que siempre dan rienda suelta a su negatividad son lacayos de Satanás y perturban a la iglesia. Tales personas deben ser expulsadas y eliminadas un día. En su fe en Dios, si las personas no tienen un corazón que lo venere y lo obedezca, entonces no solo no podrán hacer ninguna obra para Él. Por el contrario, se convertirán en quienes perturban su obra y lo desafían. Creer en Dios, pero no obedecerlo ni venerarlo, y más bien resistirse a Él, es la mayor desgracia para un creyente. Si los creyentes son tan casuales y desenfrenados en sus palabras y su conducta como los incrédulos, entonces son todavía más malvados que los incrédulos. Son demonios arquetípicos. Quienes dan rienda suelta a su conversación venenosa dentro de la iglesia, que difunden rumores, fomentan la desarmonía y forman grupitos entre los hermanos y hermanas, deben ser expulsados de la iglesia. Como esta es una era diferente de la obra de Dios, estas personas son restringidas, pues enfrentan un descarte seguro. La conducta de Lilan es como la de un malhechor. Y si es una malhechora, hay que sacarla y expulsarla de la iglesia. ¿Pensando todavía en Lilan?
Estos días le he enseñado la palabra de Dios con la esperanza de que ceda. Pero se niega a escuchar. Nada de lo que yo diga funciona. No ve nuestras buenas intenciones. Es tan frustrante. Lilan tiene un carácter muy terco. Sigue hablando con ella y guiándola continuamente. Quizá algún día se dé cuenta. Ahora no escucha nada de lo que yo diga. Quiero que el hermano Song hable con ella. Estoy de acuerdo. Espero que entre en razón. Hermana Lee, hace 2 meses que te destituyeron. Todos te hemos ayudado con la esperanza de que te arrepientas. Y sigues sin hacer introspección. Tergiversas los hechos, perturbas en las reuniones y difundes juicios. Estas cosas ofenden el carácter de Dios. Sí. Si no te arrepientes y cambias, es probable que seas descartada. Leamos un pasaje de la palabra de Dios. Os insto a que entendáis mejor el contenido de los decretos administrativos y os esforcéis por conocer el carácter de Dios. Si no, os costará mantener la boca cerrada. Vuestra lengua soltará palabras altisonantes, y sin daros cuenta, ofenderéis el carácter de Dios, y caeréis en las tinieblas, perdiendo la presencia del Espíritu Santo y la luz. Como no tenéis principios cuando actuáis, como haces y dices lo que no debes, entonces recibirás una retribución apropiada. Debes saber que no tienes principios de palabra ni de obra, pero Dios tiene altos principios en ambas. La razón por la que recibes retribución es porque has ofendido a Dios, no a una persona. Si en tu vida cometes muchas ofensas contra el carácter de Dios, entonces estás destinado a ser un hijo del infierno. Al hombre le puede parecer que solo has hecho algunas cosas en contra de la verdad y nada más. Pero ¿eres consciente de que, a los ojos de Dios, ya eres alguien para quien no hay ofrenda por el pecado? Como has infringido los decretos de Dios más de una vez, y además no muestras ninguna señal de arrepentimiento, no te queda más que precipitarte en el infierno, donde Dios castiga al hombre. Mientras siguen a Dios, unas pocas personas han cometido algunos hechos que infringen los principios. Pero tras ser tratadas y guiadas, lograron descubrir su corrupción. Y así, entraron en el camino correcto de la realidad y hoy siguen con los pies en la tierra. Tales son las personas que han de permanecer al final. Amén. El carácter de Dios es misericordioso y más aún justo. Dios hace lo posible por salvar a aquellos que aceptan la verdad y obedecen su juicio y trato. Dios aborrece y descarta a los que no aceptan la verdad y se resisten a Él. Como creyentes en Dios debemos temerle de corazón. No podemos seguir nuestra propia voluntad. Basta. No me prediquen estos ideales. Dios observa todo lo que hago. En mis años de fe en Dios, renuncié y sufrí mucho en el deber. Y mis hermanos y hermanas lo han visto. Pero a ustedes les caigo mal y me destituyeron por algo trivial. Y todos ustedes me parecen unos líderes y obreros falsos. Hermana Lee, la verdad y la justicia imperan en la casa de Dios. Si supieras hacer un trabajo práctico y resolver los problemas prácticos del pueblo escogido de Dios, ¿habrían votado para destituirte? Piénsalo. ¿No permitió Dios tu destitución? ¿No crees que Dios es justo? Creo que Dios es justo, pero no que lo sea la gente. Lilan, deja de ser una terca. Sí. Si continúas perturbando la vida de iglesia, esta se ocupará de ti según los principios.
Hagan lo que quieran. Creo que Dios observa mi interior y lo revelará todo. ¿Qué es todo esto? La mayoría de los hermanos y hermanas denuncian que Lilan esparce negatividad en las reuniones, que condena a los líderes y diáconos y que perturba a otros cuando hablan de la palabra de Dios. Algunos también la denuncian por malhechora y proponen su expulsión. ¿Y la expulsarán? No puedo creer que dejara llegar las cosas tan lejos. ¿No hay margen para evitarlo? ¿Cansada? ¡No! Eso no fue nada. Hoy recibieron estos creyentes en el Señor la nueva obra de Dios. Mañana les llevaré los libros de la palabra Muy de bien. Dios. Vamos. Vamos. Si realmente expulsan a Lilan, ¿qué le ocurrirá después? Mucha gente hoy. Ten cuidado. Lo tendré. Los hermanos y hermanas redactaron cartas de denuncia de la conducta malvada de Lilan. Investigamos y descubrimos que Lilan lleva descontenta desde su destitución más de 3 meses. Esparce negatividad y juicios delante de los hermanos y hermanas. Extravía a la gente, la atrae a su causa y perturba tanto la vida de iglesia que la gente no puede leer atentamente la palabra de Dios. Sí. Se ha hablado con ella y se le ha ayudado muchas veces, pero se niega a aceptar la verdad y no muestra signos de arrepentimiento. Cierto. Todos conocen bien a Lilan y debemos evaluar según su conducta y los principios de la verdad si es o no una malhechora. Si comprobamos que es una malhechora, la iglesia tendrá que expulsarla según los principios. ¿Expulsarla? ¿Tan grave es? Es un hecho que la hermana Lee no acepta la verdad. Pese a lo cual, yo no llegaría a calificarla de malhechora. Tiene un carácter arrogante, pero cree sinceramente en Dios. Durante años se ha esforzado con entusiasmo y hasta renunció a su matrimonio. No es malhechora. No solo veamos el esfuerzo, el entusiasmo y la conducta aparentes de la gente. Lo principal es su actitud hacia la verdad y hacia Dios. Sí. Solo podemos verla con precisión con base en la palabra de Dios. Los fariseos parecían muy devotos, pero por dentro estaban hartos de la verdad y la odiaban, lo cual es la mayor maldad. Sí. Sí. Dios dice, los seres humanos juzgan a otros por su conducta. Los de buena conducta son justos, y los de conducta vil son malvados. Sí. El criterio de Dios para juzgar a los seres humanos es si su esencia se somete o no a Él. Quien se somete es justo. El que no es un enemigo y una persona malvada. Sí. Tanto si su conducta es buena o mala y si su discurso es correcto o no. Amén. Amén. Dios juzga si una persona es buena o mala. No por cómo renuncie, se esfuerce o sufra,
sino por su actitud hacia la verdad y si lo obedece sinceramente o no. Lo principal es si la gente es capaz de aceptar y obedecer la verdad. Cierto. Si una persona está harta de la verdad y la odia, su esencia y su naturaleza son malvadas. Sí. ¿Leemos la palabra de Dios? Muy bien. Estupendo. Página 774. ¿Puedo leerlo yo? Todos los corrompidos por Satanás tienen un carácter corrupto. Algunos no tienen nada más que un carácter corrupto, mientras que otros son diferentes. No solo tienen un carácter satánico corrupto, también su naturaleza es extremadamente maliciosa. No solo sus palabras y acciones revelan su carácter corrupto y satánico. Además, estas personas son el auténtico diablo Satanás. Su comportamiento interrumpe y perturba la obra de Dios. Perjudica la entrada en la vida de los hermanos y hermanas y daña la vida normal de la iglesia. Tarde o temprano, estos lobos con piel de oveja deben ser descartados. Debe adoptarse una actitud despiadada, una actitud de rechazo hacia estos lacayos de Satanás. Solo esto es estar del lado de Dios. Y aquellos que no lo hagan se están revolcando en el fango con Satanás. Amén. Según los principios de expulsión, a aquellos malhechores e incrédulos que no aceptan la verdad y perturban la vida de iglesia, hay que expulsarlos de ella. Al ver la conducta constante de Lilán, en su época de diaconisa de riego, solía reprender y limitar a otras personas. No sabía resolver problemas prácticos. No actuaba según los principios, atacaba y se vengaba de los demás. Y cuando trataban con ella, no aceptaba la verdad e intentaba justificarse. Tras su destitución, ha esparcido continuamente juicios y negatividad, perturbando la vida de iglesia y se niega a cambiar. Este es un carácter malvado y la esencia de un malhechor. ¿Qué les parece al resto la conducta de Lilán? Evalúenla según los principios. Desde que la destituyeron, Lilán es desafiante. Pese al sustento y la enseñanza frecuentes, no se arrepiente y sigue perturbando. Para mí, Lilán no acepta nunca la verdad. Está harta de ella y es una malhechora. Apoyo su expulsión. Yo también. Yo también. Apoyo. Últimamente la hermana Lee ha perturbado mucho las reuniones y se ha comportado como una malhechora. Ahora bien, durante años ha cumplido con el deber, es capaz de abandonar y renunciar a cosas, ha perseverado en la adversidad y ha sufrido mucho. Además, cree sinceramente en Dios. ¿Podemos darle otra oportunidad de arrepentirse? Sí. Aparte de tener un carácter arrogante, de hablar de doctrina y reprender a menudo, y de no aceptar ni la poda ni el trato, no ha cometido ninguna maldad evidente. Solo exhibe cierta corrupción y tiene algunas quejas. ¿No es normal eso? Si le damos más tiempo, tal vez pueda cambiar las cosas y arrepentirse. Solo es cuestión de tiempo. Sí. Tiene lógica. A la larga, llegará a entenderlo. Démosle otra oportunidad. Sí. Por su conducta no soy contrario a calificarla de malhechora. Pero cree sinceramente en Dios y es capaz de darlo todo para esforzarse por Él. Tan solo es demasiado arrogante y terca y tarda mucho en aceptar la verdad. Si le damos más tiempo, tal vez reconozca sus errores y pueda arrepentirse. Dios siempre da oportunidad de salvarse. Entonces, ¿por qué no le damos otra oportunidad? Me parece adecuado. Buena manera de gestionarlo. Creo que Dios es justo y que jamás calumniaría a una buena persona. ¿Qué les parece? Según algunos era una malhechora, pero se equivocaban. Si fuera una malhechora, ¿podría esforzarme tantos años y sufrir tanto por Dios? Lo único que hice fue revelar cierta corrupción. No cometí adulterio ni robé ofrendas.
Y no me volví una Judas traidora a Dios. Los líderes y diáconos dijeron que era una malhechora y querían expulsarme. Pero solo intentaban castigarme. Estos falsos líderes son malignos. Lilan, la iglesia te dio una oportunidad de arrepentirte. ¿Por qué no has hecho introspección? Atacas sin fundamentos. Sí. ¿Por qué debería reflexionar? Me reprimieron. Me sentí mal y hablé de corazón. Y ellos lo aprovecharon para condenarme por malhechora y expulsarme. Los que deben reflexionar son ellos. Me queda todo claro. Si tenemos algo que decir, tenemos que guardárnoslo. Si no, se aprovechan de ello y te denuncian y expulsan. ¡Qué terrible! Hermana Lee, ¿eso no es difundir falacias? ¿Cómo puede ser tan irracional? ¿Soy irracional? ¿No es cierto lo que digo? Lilan, ahora estás falseando la realidad. Afirmar cosas así supone interrumpir y perturbar la vida de iglesia. Sí. ¿Perturbarla? ¿Ah? ¿Yo la perturbo? Tú... Me estás calumniando, ¿verdad? La vida de iglesia es liberal y libre. ¿Qué te da derecho a cohibirme? Que yo perturbo. ¿Qué te pasa? Nada. Minji, aquí están la hermana Wu y la hermana Shen. Ah. Hablen tranquilos. Les traje agua. Me ¿No voy. ha pasado algo? Sí. En nuestras reuniones, Lilan continuó perturbando. La hermana Zen trató de convencerla, pero ella le dijo que la estaba calumniando. La hermana Hu lleva poco creyendo, y por esto ya no quiere ir a reuniones. No esperaba que Lilan no se conociera a sí misma. Le dimos la oportunidad de arrepentirse, pero solo empeoró. Ataca a cualquiera que hable con ella. No acepta la verdad. Me queda claro que sí. Es una malhechora. Sí. Hermano Lee, quiero darte un consejo. Sabes que la esencia de Lilan es la de una malhechora y todavía dejas que siga en la iglesia y perturbe. ¿No la estarás protegiendo? Vas contra los principios de la verdad y actúas movido por la emoción. Esto perjudicará a los hermanos y hermanas. Sí. El hermano Son y tú tienen que resolver esto cuanto antes. No se puede permitir que Lilan continúe haciendo el mal. Eso es. ¿Quién es Satanás? ¿Quiénes son los demonios? ¿Y quiénes son los enemigos de Dios? Sino los opositores que no creen en Dios. ¿No son esas las personas que son desobedientes a Dios? ¿No son esos los que verbalmente afirman tener fe, pero carecen de la verdad? ¿No son esos los que solo buscan el obtener las bendiciones, pero no pueden dar testimonio de Dios? Todavía hoy te mezclas con esos demonios y tienes conciencia de ellos
y los amas. Pero en este caso, ¿no estás teniendo buenas intenciones con Satanás? ¿Acaso no te haces compinche con los demonios? Si hoy las personas siguen sin poder distinguir entre el bien y el mal y continúan mostrando ciegamente amor y misericordia, sin el mínimo deseo de buscar la voluntad de Dios, ni de considerar su corazón como propio, entonces su final será mucho más desdichado. Cualquiera que no cree en el Dios en la carne es su enemigo. Si puedes tener conciencia y amor hacia un enemigo, ¿no careces del sentido de justicia? Si eres compatible con los que yo detesto y con aquellos a los que me opongo, y aún así tienes amor o sentimientos personales hacia ellos, ¿no eres desobediente? ¿No te resistes a Dios de una manera intencionada? ¿Posee la verdad una persona así? Si las personas tienen conciencia hacia los enemigos, amor hacia los demonios y misericordia hacia Satanás, ¿no están perturbando de manera intencionada la obra de Dios? Toda la humanidad vive inmersa en las emociones y por ello Dios no evita ni una sola de ellas y expone los secretos escondidos en el corazón de todos los seres humanos. ¿Por qué le cuesta tanto a la gente aislarse de la emoción? ¿Excede esto los criterios de la conciencia? ¿Puede la conciencia cumplir la voluntad de Dios? ¿Puede la emoción ayudar a las personas durante la adversidad? A los ojos de Dios, la emoción es su enemigo. ¿No queda claro esto en las palabras de Dios? Esta vez tengo claro que, aunque Lilan pueda sufrir en el deber, no acepta la verdad, ni se arrepiente pese a darle múltiples oportunidades. Es una malhechora. Es obvio. No debimos darle otra oportunidad. La última vez, hablé desde la emoción cuando no dejé que la expulsaran. Luego, me sentí muy culpable e incómodo. Estos días tengo una erupción en los labios y no como ni duermo del dolor. Esta es la disciplina de Dios y su recordatorio y advertencia hacia mí. Correcto. Dios dice, la emoción es su enemigo. Es ahora cuando comprendo lo práctico que es esto. Sí. El carácter y la justicia de Dios no pueden ser ofendidos. Dios aborrece a los malhechores más que a nadie y la Iglesia no tolera su presencia. Cierto. Sabía que Lilan era una malhechora y que había que expulsarla. Pero la protegí movido por la emoción y la mantuve en la iglesia. Yo ignoré mi conciencia, traicioné la verdad y amparé a la malhechora. Fui esbirro y cómplice de Satanás. Me resistí a Dios y lastimé a mis hermanos y hermanas. Sí. Estos días leí un poco de la palabra de Dios y se me ha iluminado el corazón. Vamos a leerla. Estupendo. ¿De acuerdo? Sí. Página 1164. ¿Cómo puede haber bondad en los que no aman la verdad o justicia en los que solo aman la carne? ¿La justicia y la bondad no se refieren solo a la verdad? ¿No están reservadas para los que aman a Dios incondicionalmente? Los que no aman la verdad y no son sino cadáveres podridos, ¿no albergan el mal?
¿Aquellos incapaces de vivir la verdad no son enemigos de la verdad? Otro pasaje, página 1284. ¿Puedo leerlo? Claro. Ninguna prueba puede cambiar la lealtad de los que tienen a Dios en su corazón. Para los que no tienen a Dios en su corazón, cuando su obra no beneficia su carne, cambian su opinión de Dios y hasta se apartan de Él. Así son los que no se mantendrán firmes al final, que solo buscan bendiciones sin el deseo de entregarse y dedicarse a Dios. Todas estas personas tan viles serán expulsadas cuando la obra de Dios llegue a su fin y no son dignas de ninguna simpatía. Los que carecen de humanidad no pueden amar verdaderamente a Dios. Si hay un ambiente seguro y fiable o ganancias que obtener, se someten completamente a Dios. Pero cuando lo que desean está comprometido o finalmente se les niega, de inmediato se rebelan. Incluso en una sola noche, pueden pasar de ser una persona sonriente y de buen corazón a un asesino de aspecto espantoso y feroz, tratando de repente a su benefactor de ayer como su enemigo mortal sin ton ni son. Si no son desechados estos demonios, que matarían sin pensarlo 2 veces, ¿no se convertirían en un peligro oculto? La obra de salvar al hombre no se logra después de que se complete la obra de conquista. Aunque la obra de conquista ha llegado a su fin, la obra de purificar al hombre no lo ha hecho. Esa obra solo se terminará una vez que el hombre haya sido completamente purificado, cuando quienes en verdad se someten a Dios hayan sido hechos completos, y una vez que esos que se disfrazan que no tienen a Dios en su corazón hayan sido purgados. Amén. 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 Gracias a Dios. Gracias a Dios. La cuestión de Lilan me ha enseñado que si creemos en Dios pero no buscamos la verdad, tarde o temprano corremos peligro. Cierto. Antes veía que Lilan renunciaba a todo por el deber y que buscaba con entusiasmo y le tenía envidia. Sí. Mas me sorprendió que en estos años no aceptara la verdad. Y me preguntaba por qué creía tan firmemente en Dios. La palabra de Dios revela que las personas así están controladas por el deseo de bendiciones. Si Dios les priva de su esperanza de recibir bendiciones, se enfurecen de inmediato. Sí, eso es verdad. Sí. En este tiempo he leído algunas palabras de Dios y veo que soy igual que Lilan. También cumplo con el deber para recibir bendiciones. Soy arrogante y me creo en posesión de la realidad de la verdad. Si me llegara una gran prueba, a saber si me quejaría de Dios, me volvería negativo y me resistiría a Él. Sí, exacto. Las lecciones del fracaso de Lilan me ponen frente al espejo. Y también yo debo hacer introspección. Sí. Sí. Todos debemos hacer introspección. Exacto. Últimamente me preocupa mucho el asunto de Lilan. Solía buscar con tanto afán. Entonces, ¿cómo llegó a ser así? ¿Por qué no acepta la verdad cuando se le poda y trata? ¿Por qué no reflexiona y se conoce? Esto no lo imaginé. Así es. Si Lilan fue capaz de llegar a ser así, ¿tendré yo también ese carácter? Si el pueblo escogido de Dios me denunciara y revelara, ¿sería yo mejor que Lilan? Aunque no me quejara en público, me resistiría por dentro. Reflexionaré sobre esto. Sí. Al principio no tenía claro el problema de Lilan. Solo veía que era algo arrogante y que tendía a tratar con la gente, pero no veía cómo cometía el mal. Después leí las palabras de Dios y entendí la esencia de los malhechores. Si uno no acepta que le enseñen la verdad y sigue quejándose de Dios, tiene un carácter malvado. Correcto. Piensen en los fariseos de la Biblia. Comprendían la Escritura y eran muy devotos. ¿Por qué condenaron al Señor Jesús? ¿Por qué se empeñaron en crucificar al Señor Jesús? La gente así no son sino unos completos malhechores descarados. Exactamente. Los más malvados de todos son los que se niegan a aceptar la verdad y se resisten a Dios. Sí. Observando la conducta de Lilan, queda claro que tiene la esencia de una malhechora. Según la palabra de Dios y los principios de la verdad, accedo a la expulsión de Lilan. Gracias a Dios.
La naturaleza de Lilan rechaza la verdad. Por mucho tiempo que le demos, nunca va a reflexionar. Eso es. No sé distinguir a nadie por su esencia, y siempre traté a Lilan según mis emociones. ¡Qué ignorante! Yo también accedo a su expulsión. Gracias a Dios. Gracias a Dios. A partir de ahora, no puedo dejarme confundir tanto. Yo también accedo a su expulsión. Y yo también. Gracias a Dios. Mamá. Minji. ¿Sí? ¿Acordó la iglesia que hay que expulsar a Lilan? Mamá. Lilan tiene un carácter arrogante y es muy competitiva, pero también cree sinceramente en Dios. Mamá, siéntate. A lo largo de los años ha sufrido mucho en el deber. Aunque sea arrogante y reprenda a la gente, no tienen por qué expulsarla por eso, ¿verdad? Vi crecer a Lilan. Es arrogante, sí, lo admito. Pero ¿cómo puedes decir que es malhechora? ¿Por qué no lo veo así? ¿Cómo puede ser malhechora? Seguro se arrepiente si le dan otra oportunidad. Minji, ¿no puedes hablar con la iglesia? Mamá, la iglesia tiene unos principios de expulsión. Se tomó esta decisión según la palabra de Dios y los principios de la verdad. No se basa solo en mi opinión. Además, yo también le di una oportunidad y ella no se arrepintió. Como su hermano, hice todo lo que puedo hacer. Tú lo viste con tus propios ojos. ¿Qué puedo agregar? Entonces, ¿Lilan es una malhechora? Solo tiene un carácter arrogante. No hizo nada malo. Mamá, debemos comprobar si alguien es un malhechor según la palabra de Dios y no basarnos en si comete delitos e infringe la ley como los incrédulos. Lilan no acepta la verdad. No se arrepiente pese al trato continuo y se queja siempre. Este es un carácter malvado. Era arbitraria en el deber. Reprendía y reprimía a la gente. Ya destituida fue desafiante. Eso perturbó la vida de iglesia y afectó la entrada en la vida de los hermanos y hermanas. Hace el mal y se resiste a Dios. ¿Cómo no van a expulsarla de la iglesia? Tu hermana Lilan ha cometido muchísimos errores y muchas cosas malas. ¿Por qué no sabe cómo arrepentirse? Minji, si realmente expulsan a Lilan, ¿qué le sucederá? ¿En un futuro? Te lo ruego. No la expulsen. Minji. Mamá, si no la expulsamos y sigue perturbando la iglesia, eso perjudicará a los hermanos y hermanas. El carácter de Dios no tolera ofensa. La iglesia la destituyó, según los principios. Mostrar favoritismo en esta materia es resistirse a Dios. Lee Min-ji, ¿por qué me vas a echar? Me da igual que me condene otro, pero tú no hablas objetivamente a mi favor y te empeñas en expulsarme. ¡Déjalo ya! ¿Cómo puedes ser tan ruin? ¿Todavía te crees mi hermano? ¿No te dio oportunidades de la iglesia? Hace más de 4 meses que te destituyeron. ¿Has hecho introspección? Muchos te acusaron y trataron de guiarte, pero ¿aceptaste tan solo algo de verdad? No has mostrado arrepentimiento alguno. Siempre haces el mal y te niegas a cambiar. Por principios hay que expulsarte. Si te has arrepentido de verdad, haz introspección correctamente tras la expulsión. Difunde el evangelio, acumula buenas acciones, no hagas más el mal. Y puede que haya un poco de esperanza de que Dios te perdone. Sí. Si no me haces caso ahora, no habrá esperanza para ti.
Creo en Dios, no en una persona. Su expulsión no significa nada, porque Dios no me ha expulsado. Dios es justo y observa mi interior. Dios lo revelará todo algún día. No puede ser. Eres terca. Mereces la expulsión. ¿Alguien que quiera añadir algo a los documentos de la expulsión de Leland? No, nada. Los principios de la Iglesia para expulsar a alguien establecen que debe aprobarse por unanimidad, por los líderes y diáconos de la Iglesia y por más del 80% de sus miembros. Entonces pueden votar los hermanos y hermanas. Leeré los documentos de la expulsión de Leland. Mientras Leland ejercía como diaconisa de riego, solía hablar de doctrina y presumir. A menudo reprimía y limitaba a otros. Se trató con ella muchas veces y se negó a cambiar. Para conservar el estatus, atacaba y rechazaba a los disidentes y se vengaba de ellos. Tras su destitución, Leland esparcía negatividad y nociones para engañar a la gente, lo que perturbaba la vida de iglesia y no aceptaba la verdad. Tras reiteradas enseñanzas y advertencias, no se arrepintió y demostró ser una malhechora. Está lista la solicitud de expulsión de la malhechora Leland. Según los principios de la Iglesia, votemos a mano alzada. Conforme. 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 Tras varios días de votación, casi todos los miembros de la Iglesia accedieron a expulsar a Leland. Anunciamos ahora que la malhechora Leland será expulsada. Gracias a Dios. Esto se gestionó adecuadamente. Ya podemos llevar una buena vida de iglesia. Lleva días llorando y ni siquiera come. ¿Qué hacemos? No sé. Tuvo oportunidad de arrepentirse y no lo hizo. Todavía me odia. Es su culpa por no intentarlo. ¿A quién puede culpar? Entre la destitución y la expulsión de Leland pasaron muchas cosas y aprendí muchas lecciones. Gracias a Dios. Antaño descubrí a varios malhechores y anticristos en la iglesia y traté con ellos. Me atenía a los principios y no actuaba desde la emoción. Pero con lo de Leland, revelé mis emociones. Por lo fuerte de mis emociones la protegí, dejando que perturbara la vida de iglesia y demorara el crecimiento vital de los hermanos y hermanas. Ahora estoy en deuda con ellos. Yo me disculpo ante los hermanos y hermanas. Lastimé el corazón de Dios al encubrir a esta malhechora. Ofendí el carácter de Dios y padecí su disciplina. Agradezco a Dios que utilizara esta cuestión para salvarme y que me permitiera liberarme de mis limitaciones emocionales. Gracias a Dios por su salvación. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Leemos unas palabras de Dios? Sí. Estupendo. Página 788. Nacido en una tierra inmunda, el hombre ha sido infectado por la sociedad, influenciado por una ética feudal y educado en institutos de educación superior. Un pensamiento retrógrado,
una moral corrupta, una visión mezquina de la vida, una filosofía despreciable para vivir, una existencia inútil y un estilo de vida y costumbres depravados. Todas estas cosas han penetrado fuertemente en el corazón del hombre y han socavado y atacado severamente su conciencia. Y así el hombre está cada vez más lejos de Dios y se opone cada vez más a Él. El carácter del hombre se vuelve más cruel día tras día, y no hay nadie que por su voluntad renuncie a algo por Dios, que por su voluntad obedezca a Dios, y menos aún que busque la aparición de Dios. En vez de ello, bajo la influencia de Satanás, el hombre solo busca el placer, entregándose a la corrupción de la carne en la tierra de lodo. Amén. 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 Dios escruta de verdad nuestro corazón y revela las causas de mi resistencia a Él. Sí. Dentro de mí están muy arraigadas filosofías satánicas, como cada hombre para sí mismo y sálvese quien pueda. La sangre tira mucho. El hombre no es inanimado. ¿Cómo puede carecer de emociones y demás? Estas ponzoñas satánicas están hondamente arraigadas en mí. Les doy mucha importancia a las emociones y creo que en la vida hay que valorar el afecto y la lealtad personal. Al tratar con Lilan no distinguía lo correcto de lo incorrecto, el bien del mal. Solo defendía la carnalidad, sin practicar la verdad. Qué egoísta y despreciable. No tenía consideración ni lealtad hacia Dios. No se había purificado mi carácter corrupto y no estaba libre de la influencia del diablo. Necesitaba el juicio y la disciplina de Dios. Amén. Amén. Los actos de Dios son maravillosos. Gracias a Dios. Qué práctico. El amor de Dios. Amén. Amén. Demos gracias a Dios. Su experiencia es fantástica. Exacto. Gracias a Dios. Al aceptar el juicio y la purificación de Dios Todopoderoso, por fin podemos vivir con semejanza humana. Sí. Todo esto es el amor y la salvación de Dios. Amén. Amén. Toda verdad expresada por Dios revela todos los tipos de personas. Han sido revelados y descartados muchos líderes y obreros falsos y los que no aceptan la verdad. Sí. Todos los que creen amar a Dios pero no aceptan la verdad son unos hipócritas. Cierto. Dios los aborrece y los castigará. La obra de Dios en los últimos días separa a los siervos fieles de los infieles, las cabras de las ovejas, el trigo de la cizaña. Eso muestra el carácter justo de Dios. Amén. 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 Actualmente van en aumento los desastres. Solo aquellos que aceptan y obedecen la obra de Dios pueden ser protegidos y bendecidos en el desastre. Y todo aquel que se resista o condene a Dios será castigado en él. Sí. Muy cierto. Ahora leemos las palabras de Dios a diario y nuestra vida progresa cada día. Es una bendición de Dios. Gracias a Dios. Amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Cuando los malhechores no nos perturban, da alegría reunirse y hablar de la palabra de Dios. Sí. Una vida de iglesia así es una maravilla. Amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Cantemos juntos un himno. Estupendo. Dios juzgará y purificará a todos los que vengan ante su trono. Amén. Amén. 末世的工作是可从其类的工作，是神经营计划结束的工作，因为时候已经近了，神的日子已经来到了，神将所有进入他国中的人，也就是对他忠心到最终的人，都带入了神自己的时代，都带入了神自己的
的时代，但在神自己的时代，并未来到之时。神要做的工作不是视察人的行为，不是打听人的生活，而是审判人的悖逆，审判人的悖逆。因为神要洁净所有来到他宝座前的人。凡是跟随神的教宗走到今天的人，则都是来到神宝座前，来到神宝座前的人。即使这样，那每个接受神最后做工的人，都是神洁净的对象。也就是说，每一个接受神最后做工的人，都是神审判的对象。